Eutanasia, por Daniel Cabrera, Amy Lizama y Carla Ramírez. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal, con la intención de evitar sufrimiento y dolor del individuo. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Esto es un sentido más contemporáneo y restringido. La eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable, a solicitud consciente, estudiada y deliberada del enfermo o familiares, quienes plenamente enterados de que no existe tratamiento curativo para la dolencia, le solicitan al médico que la realice sobre el paciente, para así dar fin con el dolor y sufrimiento intolerables e intratables. Joven, ¿pero esto es legal? La eutanasia solamente es legal en 5 países. Holanda fue el primer estado en el mundo en legalizar la eutanasia activa, como se denomina a la práctica de entregar fármacos para conseguir la muerte del paciente. La ley fue aprobada por el Parlamento en el año 2001 y entró en vigor en el 2002. Considera válido también la ayuda médica al suicidio. Por otro lado, Bélgica valida legalmente la eutanasia desde el año 2002. Esto permite que los adultos en situaciones incurables elijan poner fin a su vida, siempre que más de un médico consignifique su sufrimiento intolerable o enfermedad incurable. En 2009, Luxemburgo se convirtió en el tercer país de la Unión Europea en legalizar esta práctica, para lo que fue necesario modificar la Constitución a fin de reducir los poderes del jefe de Estado, el Gran Duque Enrique. La ley sigue el ejemplo belga. En Latinoamérica, Colombia fue el primer país que introdujo a su Constitución una ley de eutanasia y suicidio asistido, y el único en el mundo donde la medida es reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional. Otros países que se suman a la lista es Canadá, que legaliza la eutanasia desde el año 2016, luego de que el Tribunal Supremo dictaminara en 2015 que la normativa entonces existente que penalizaba la muerte asistida era anticonstitucional y le diera al Parlamento un año para redactar una nueva ley. Actualmente la legislación limita el acceso a los enfermos terminales o con dolor insoportables mayores a 18 años. ¡Joven! ¿Cuál es su historia? La eutanasia se practicó en las antiguas Grecia y Roma. Por ejemplo, la cicuta se empleó en las islas de Ceos como un medio para acelerar la muerte, técnica que también se empleaba en Marsella. La eutanasia es el sentido de deliberada aceleración de la muerte de una persona. Fue apoyada por Sócrates, Platón y Séneca, el viejo en el mundo antiguo. Aunque prescribí una droga mortal para complacer a alguien, ni dar consejos que puede causar su muerte, lo que indica que pudo haber un cierto debate en la literatura sobre si se pretendía o no incluir la eutanasia. ¿Qué tipos de eutanasia existen? La eutanasia está clasificada de diferentes formas, directa e indirecta según el accionar médico, y voluntaria e involuntaria si cuenta o no con el consentimiento del paciente informado y consciente. Según el accionar médico. Eutanasia directa. Cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente, esta, a su vez, posee dos formas, activa o positiva. Se le considera activa o positiva cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, como suministrar directamente algún tipo de fármaco o realizando intervenciones cuyo objetivo es causar la muerte. Pasiva o negativa. Es pasiva o negativa cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos médicos, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer. En otras palabras, se culmina todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se encuentra en fase terminal, pues se ha concluido que el tratamiento es inútil para el mejoramiento del paciente. Eutanasia indirecta.
Es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente, según la definición de eutanasia. La indirecta no lo sería, pues uno de los elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, la indirecta se da como resultado de efectuar procedimientos médicos intensos, con intención terapéutica, que puede producir la muerte. Según la voluntad del paciente. Voluntaria es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o por terceras personas obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad en algún tipo de documento o grabación. No voluntaria ocurre cuando un tercero toma la decisión, pues no es posible averiguar la voluntad del paciente por la imposibilidad de expresarla o porque éste ha dejado de expresar su voluntad. Involuntaria sucede cuando un tercero toma la decisión, pues no es posible averiguar la voluntad del paciente por la imposibilidad de expresarla, éste no ha dejado de expresar su voluntad y no se le consulta a los parientes. Tomando en cuenta el sufrimiento. De acuerdo con los opositores a la eutanasia, actualmente los dolores son bien tenidos en cuenta y a menudo son calmados de manera efectiva, especialmente en los servicios de cuidados paliativos, lo cual indica un sufrimiento significativo que no es el dolor, por ejemplo, la pérdida progresiva del control sobre el propio cuerpo, como el caso de las enfermedades neurodegenerativas, la sensación de sofocación, la deformación del cuerpo, y especialmente del rostro, y la pérdida permanente de la autonomía. La disminución de casos de eutanasia en los Países Bajos entre el 2001 y el 2005 parece ser atribuible, según los autores de un informe basado en estadísticas sobre la eutanasia, a la mejora de los cuidados paliativos. Algunos médicos y comentaristas objetan la necesidad de introducir la eutanasia en la ley, debido al progreso presente y futuro de la medicina paliativa en la lucha contra el sufrimiento en su totalidad. Por ejemplo, el genetista Axel Kahl dice: solucionarían una ley de eutanasia si fuera la única forma de ¿Usted sabe qué es la eutanasia? Sí, escuchado. ¿Ha escuchado hablar de la eutanasia? La mayoría de las personas, a veces he leído en el periódico, he escuchado en la televisión. ¿Qué cree usted que es la eutanasia? La eutanasia, como lo he leído, es muerte asistida. ¿Usted estaría a favor de eutanasia? ¿Por qué? Yo no estaría a favor, pero mucha gente asiste a una persona a morir cuando es una muerte terminal lo que tienen. No seguir sufriendo si es una muerte dolorosa, o sea, es una enfermedad dolorosa, pues prefieren morir antes del tiempo. Gracias por responder. Mi conclusión sobre la eutanasia es que es algo bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que al hacerlo la persona que ya va a morir evita el sufrimiento. Siento que es algo que debería ser opcional para las personas, al igual que es algo de cierta manera bueno, ya que si una persona se muere, puede donar los órganos que estos sigan buenos para las demás personas. Y siempre tiene que ser esa una opción, desde mi punto de vista, y la eutanasia por eso es buena. No, nuestro trabajo trató de eutanasia. La eutanasia es una práctica que se da a los pacientes que tienen una enfermedad que no tiene cura. La eutanasia es como algo que les da a la persona para hacer una muerte, nada de sufrimiento físico. Es una muerte natural, o sea, como tipo natural. La eutanasia se da un debate entre la persona enferma o entre los familiares, que da, o sea, el paciente puede decidir aplicar eso o no. Y cuando está en coma, o sea, si el paciente se encuentra en coma, pues ya los familiares hacen un debate si aplica eutanasia a la persona enferma. Yo considero
que es mejor aplicar esa eutanasia, porque para que deje a la persona de sufrir. Si sabes que no tienes cura en esa enfermedad, pues yo preferiría aplicar eso, ya que no voy a seguir sufriendo y además como que no me va a doler. Y en pocas palabras, yo considero que es lo mejor que puedo hacer para una persona. Como ya han escuchado de mis compañeras sus conclusiones, todo el video, la información y todo lo que conlleva la eutanasia, creo que han podido comprender qué es, por qué se debe, qué motiva a una persona a pensar en esto, qué países lo han vuelto legal, qué derechos todos te solventan esto. Como ya está la información, no tengo mucho que comentarles de esto, pero mi conclusión es que la eutanasia en total debería ser legal, porque tú no sabes en qué situación, o sea, es un debate. Una persona que está en una situación de crisis terminal, o sea, que su vida pende un hilo y siente que está sufriendo, está en estado vegetal, tú no puedes saber si esa persona va a morir o quiere morir, ya está sufriendo o no. Entonces esto es por lo que la gente dice que no debería ser legal, porque no sabe, pero es así, no sabe. Entonces, en mi conclusión, si a ti no te gusta que las personas, si a ti no te gusta el helado, no porque a ti no te guste, vas a convencer a las demás personas que el helado sabe feo. Entonces, lo que tú, si es legal, no porque sea legal, vas a meter a tus familiares a eso, o vas a hacer que tú, si a ti no te gusta, no puedes aplicarlo. Pero hay personas que en verdad están conscientes de esto. Debes concientizarte, debes leer más sobre la eutanasia y las cosas que sufren. Poco a poco están habiendo más cosas para la eutanasia, sea sin dolor, que sea rápido. Y yo siento que la eutanasia debería ser legal, tanto en